Santoral 29 de junio, solemnidad de San Pedro y San Pablo. Cada 29 de junio, en la solemnidad de San Pedro y San Pablo, apóstoles, recordamos a estos grandes testigos de Jesucristo y, a la vez, hacemos una solemne confesión de fe en la Iglesia una, santa, católica y apostólica. Ante todo es una fiesta de la catolicidad. Pedro, el amigo frágil y apasionado de Jesús, es el hombre elegido por Cristo para ser la roca de la Iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aceptó con humildad su misión hasta el final, hasta su muerte como mártir. Su tumba en la Basílica de San Pedro en el Vaticano es meta de millones de peregrinos que llegan de todo el mundo. Pablo, el perseguidor de cristianos que se convirtió en apóstol de los gentiles, es un modelo de ardoroso evangelizador para todos los católicos porque después de encontrarse con Jesús en su camino, se entregó sin reservas a la causa del Evangelio. San Pablo Apóstol. Saulo, también llamado Saulo de Tarso, San Pablo Apóstol, el apóstol de los gentiles y San Pablo de Tarso, apóstol del cristianismo que él transformó en religión universal. Era hijo de judíos fariseos de cultura helenística y con ciudadanía romana. Fue contemporáneo de Jesucristo e incluso estuvo en Jerusalén en la misma época que él, aunque probablemente no se conocieron. Pablo tenía una sólida formación teológica, filosófica, jurídica, mercantil y lingüística. Hablaba griego, latín, hebreo y arameo. Participó en las primeras persecuciones contra los cristianos. Pero durante un viaje a Damasco, poco después de la crucifixión de Jesucristo, se convirtió a la nueva fe, que por entonces era considerada una secta herética del judaísmo. Según su propio relato, fue el mismo Jesús el que se le apareció. Desde entonces San Pablo se convirtió en el más ardiente propagandista del cristianismo, al que contribuyó a extender más allá del pueblo judío, entre los gentiles. Viajó como misionero por Grecia, Asia Menor, Siria y Palestina, y escribió misivas, las encíclicas, a diversos pueblos del entorno mediterráneo. Los escritos de San Pablo adaptaron el mensaje de Jesús a la cultura helenística imperante en el mundo mediterráneo, facilitando su extensión fuera del ámbito cultural hebreo en donde había nacido. Al mismo tiempo, esos escritos constituyen una de las primeras interpretaciones del mensaje de Jesús, razón por la que contribuyeron de manera decisiva al desarrollo teológico del cristianismo. Se atribuyen a San Pablo más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento. San Pedro Apóstol. Pedro es mencionado frecuentemente en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, en los Hechos de los Apóstoles y en las Epístolas de San Pablo. Su nombre aparece 182 veces. Lo único que sabemos de su vida antes de su conversión es que nació en Betsaida, junto al lago de Tiberíades y se trasladó a Cafarnaum, donde junto con San Juan y Santiago, los hijos del Zebedeo, se dedicaba a la pesca. Existe evidencia para suponer que Andrés, el hermano de Pedro, y posiblemente Pedro fueron seguidores de Juan Bautista, y por lo tanto se habrían preparado para recibir al Mesías en sus corazones. Imaginamos a Pedro como un hombre astuto y sencillo, de gran poder para el bien, pero a veces afligido un carácter abrupto y tempestivo que habría de ser transformado por Cristo a través del sufrimiento. Nuestro primer encuentro con Pedro es a principios del ministerio de Jesús. Mientras Jesús caminaba por la orilla del lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón Pedro y Andrés, echar la red al agua. Y los llamó diciendo, «Seguidme, y yo los haré pescadores de hombres». Mateo 4,19. Inmediatamente abandonaron sus redes y los siguieron. Un poco después, aprendemos que visitaron la casa en la que estaba la suegra de Pedro, sufriendo de una fiebre la cual fue curada por Jesús. Esta fue la primera curación atestiguada por Pedro, quien presenciará muchos milagros más durante los 3 años de ministerio de Jesús, siempre escuchando, observando, preguntando, aprendiendo. Profesión de fe y primado de Pedro. Cristo resucitado es el fundamento de la Iglesia, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está ya puesto, que es Jesucristo. -1 Cor 3,10.
Sin embargo, el mismo Jesús quiso que su iglesia tuviese un fundamento visible que serán Pedro y sus sucesores. Jesús presenta la vocación singular de Pedro en la imagen de roca firme. Pedro igual a Petros igual a Kefa igual a piedra igual a roca. Es el primero que Jesús llama y lo nombra roca sobre la cual construirá su iglesia. Pedro es el primer papa ya que recibió la suprema potestad pontificia del mismo Jesucristo. El ministerio petrino asegura los cimientos que garantizan la indefectibilidad de la iglesia en el tiempo y en las tormentas. La barca del pescador de Galilea es ahora la iglesia de Cristo. Los peces son ahora los hombres. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, que Juan el Bautista, otros, que Elías, otros, que Jeremías o uno de los profetas. Díceles él, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Dar las llaves significa entregar la autoridad sobre la iglesia con el poder de gobernar, de permitir y prohibir. Pero no se trata de un gobierno como los del mundo, sino en función de servicio por amor, el mayor entre vosotros sea el último de todos y el servidor de todos. Recordemos algunos de los episodios bíblicos en los que aparece Pedro. Después del milagro de la multiplicación de los panes, Jesús se retiró a la soledad de un cerro a orar, mientras sus discípulos cruzaban en una barca el lago de Galilea. De improviso vieron a Jesús caminando sobre el agua y según San Mateo Jesús les dijo, «Soy yo, no temáis». Pedro respondió, «Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua». Entonces Pedro empezó a caminar confiadamente, pero al notar la fuerza del viento titubeó y comenzó a hundirse. Al momento, Jesús lo tomó de la mano y le dijo, «¡Qué poca fe! ¿Por qué dudaste?». Pedro siempre figura entre los tres más allegados a Jesús. Fue elegido con Santiago y Juan para subir al monte Tabor donde ocurrió la transfiguración. Aquí contempló la gloria del Señor y escuchó la proclamación de Dios. Después bajaron a Jerusalén donde Jesús comenzó a preparar a sus discípulos para el fin de su ministerio en la tierra. Pedro llevó a Jesús aparte y comenzó a reprenderlo porque no quería aceptar un fin tan terrible como la cruz. Al estar todos reunidos en la última cena, Pedro declaró su lealtad y devoción con estas palabras, «Aunque todos pierdan su confianza, yo no». E insistió, «Me quedaré contigo aunque tenga que dar la vida». Con inmensa tristeza Jesús le contestó, «Te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo por segunda vez, me negarás 3 veces». Al desenvolverse esta trágica noche se realizó esta profecía. Cuando los soldados llevaron a Jesús a los judíos, Pedro se quedó en el patio y 3 veces lo acusaron de ser discípulo de Jesús. Él lo negó las 3 veces. En aquel mismo momento, cantó el gallo por segunda vez y Pedro empezó a llorar. Pedro es un pecador arrepentido. Cristo lo perdona y confirma su elección. Pregunta Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro afirma 3 veces su amor. Jesús entonces le dice, apacienta mis ovejas. Signo de su misión como pastor universal de la Iglesia. Su ministerio se sostendrá gracias al poder de Cristo, quien ora por él. He rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Cuando te conviertas, confirma a tus hermanos. Es Cristo el buen pastor quien confiere su poder de perdonar, consagrar, enseñar y dar testimonio. Pedro ejerció su primacía entre los apóstoles con entereza y valor. Él fue la piedra en la que la Iglesia fue fundada. Su capacidad de conversión quizás sea lo que hace su historia ejemplar para nosotros pecadores. Pedro cayó muy bajo en la noche que negó al Señor. Después se arrepintió y ascendió hasta llegar a obispo de Roma, mártir y guardián de las llaves del reino de los cielos.
Lo vemos a la cabeza de los apóstoles. Fue Pedro quien tomó la iniciativa de elegir uno que tomara el lugar de Judas y quien realizó el primer milagro. Un mendigo le pidió limosna. Pedro le dijo que no tenía dinero, pero en el nombre de Jesús Nazareno le mandó levantarse y andar. El mendigo, curado de su mal, hizo lo que le mandó Pedro. La expansión del cristianismo atrajo persecuciones en las que fue martirizado San Esteban y muchos de los convertidos se esparcieron o escondieron. Los apóstoles permanecieron firmes en Jerusalén, donde los líderes judíos eran sus peores perseguidores. Pedro decidió predicar en las aldeas circundantes y cada vez más lejos. En Samaria, donde predicó y realizó milagros, Simón, un mago, le ofreció dinero para que le enseñara el secreto de sus poderes. Pedro lo reprendió fuertemente y le dijo: «Quédate con tu dinero, que te pudras con él, porque has pensado que los dones de Dios se pueden comprar». Por su sinceridad, Pedro inevitablemente tuvo muchos conflictos con las autoridades judías. Hasta 2 veces los jefes de los sacerdotes lo mandaron arrestar. Nos dice la Escritura que fue milagrosamente desencadenado y librado de la prisión e impresionó a los demás apóstoles al llegar repentinamente donde ellos moraban. Pedro después predicó en los puertos marítimos de Jopa y Lida, donde conoció hombres de diferentes razas, y en Cesarea, donde se convirtió el primer gentil, Cornelio. Fue obispo de Antioquía y después pasó a ser obispo de Roma, donde fue martirizado durante el reinado de Nerón alrededor del año 67, el mismo año que San Pablo. Así lo estiman 3 padres de la Iglesia: San Ireneo, San Clemente de Alejandría y Tertuliano. Fue sepultado en lo que hoy es el Vaticano, donde aún se encuentran sus restos bajo el altar mayor de la Basílica de San Pedro. Esto ha sido comprobado en los encuentros arqueológicos y anunciado por Pío XII al concluir el Año Santo de 1950. Martirio de San Pedro. San Pedro murió crucificado. Él no se consideraba digno de morir en la forma de su Señor y por eso lo crucificaron con la cabeza hacia abajo. El lugar exacto de su crucifixión fue guardado por la tradición. Muy cerca del circo de Nerón, los cristianos enterraron a San Pedro. Las palabras de Jesús se cumplen textualmente. «Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Hay testimonios arqueológicos de la necrópolis con la tumba de San Pedro, directamente bajo el altar mayor. Esta ha sido venerada desde el siglo II. Un edículo de 160 después de Cristo, en el cual puede leerse en griego: «Pedro está aquí». Se han encontrado muchos escritos en las catacumbas que unen los nombres de San Pedro y San Pablo, mostrando que la devoción popular a estos grandes apóstoles comenzó en los primeros siglos. Pinturas muy antiguas nos describen a San Pedro como un hombre de poca estatura, energético, pelo crespo y barba. En el arte sus emblemas tradicionales son un barco, llaves y un gallo. Hoy el Papa continúa el ministerio petrino como pastor universal de la Iglesia de Cristo. Al conocer los orígenes, debemos renovar nuestra fidelidad al Papa como sucesor de Pedro. Los únicos escritos que poseemos de San Pedro son sus 2 epístolas en el Nuevo Testamento. Pensamos que ambas fueron dirigidas a los convertidos de Asia Menor. La primera epístola está llena de admoniciones hacia la caridad, disponibilidad y humildad, y en general de los deberes en la vida de los cristianos. Al concluir, Pedro manda saludos de parte de la iglesia situada en Babilonia. Esto prueba que la epístola fue escrita desde Roma, que en esos tiempos los judíos la llamaban Babilonia. La segunda epístola trata de las falsas doctrinas, habla de la segunda venida del Señor y concluye con una bella doxología: «Pero creced en la gracia y sabiduría de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Al sea la gloria, ahora y por siempre». Bienvenido a mi canal Palabra Tuve, un canal católico a tu alcance. Suscríbete y comparte la palabra.